Cuando parecía que estaba todo resuelto en comisión, llamaron a los legisladores del Partido Nacional a Casa de Gobierno y ahí más o menos les dijeron esto sí, esto no. Cuando parecía que todo se encaminaba, viene Cabildo Abierto una vez más. Matías Otra vez Garro, es noticia Cabildo Abierto dentro de la coalición. Matías Garro está allí en el Parlamento, no tiene tiempo para aburrirse. ¿Cómo andás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches para ustedes. Y bueno, momentos de mucha incertidumbre realmente se viven por estas horas aquí en el Parlamento, en el marco de la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas, que, vamos a ser bien claros, hoy se tiene que votar en general el proyecto, si no, no hay rendición de cuentas. Se tiene que aprobar hoy para que mañana se comience a discutir artículo por artículo, o sea, si no se vota hoy, no hay rendición de cuentas, se caerían varios proyectos, varias políticas de Estado, como por ejemplo la de salud mental y adicciones. Y para eso se necesitan los votos de toda la coalición, y la incertidumbre la pone nuevamente Cabildo Abierto, porque hoy por la mañana los cabildantes anunciaron al resto de la coalición que estaban dispuestos a no acompañar el proyecto si no se atendía un reclamo puntual que tiene el partido, y este reclamo tiene nombre y apellido. 500 millones de pesos es lo que reclama Cabildo Abierto para atender situaciones de las Fuerzas Armadas, unos 250 millones de pesos para aumentar los salarios y también para pagar nocturnidades, y otros 250 millones para atender la sanidad militar. Si no se cumple con este reclamo de Cabildo Abierto, los cabildantes están dispuestos a que no haya rendición de cuentas. Así lo confirmaba justamente el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Nuestra tesitura es que queremos que haya ese aumento de salario a los sectores más sumergidos de las Fuerzas Armadas, y también una partida para sanidad militar, para atender, entre otras cosas, la salud mental, a donde se están destinando dineros a los prestadores de salud, pero no a sanidad militar. Entonces, estos planteos los hemos hecho hace ya varias semanas, no se nos contestaba, y cuando se nos contesta sobre la fecha. Entonces, esta es la resolución que hemos adoptado como partido. Hay dos carteras que son justamente dirigidas por Cabildo Abierto: salud pública, vivienda. Incluso salud pública iba a tener un rol fundamental en lo que tiene que ver con políticas de salud mental. ¿No pesa eso a la hora de decidir dejar sin presupuesto a dos carteras que están conducidas por su partido? Bueno, tampoco hay que decir dejar sin presupuesto. Pueden haber opciones, puede haber también votos del Frente Amplio que den los votos que no dé Cabildo. Cabildo no está dispuesto a votar si no se contempla esto, pero pueden haber votos de otro partido que dé las mayorías necesarias. Si no vota Cabildo, podrían llegar a renunciar los ministros. Este escenario lo planteó hoy el senador Jorge Gandini. Sí, todo es posible, pero no pasa por ahí. Para nosotros el tema esencial es hacer justicia en un tema que no se ha hecho justicia hasta ahora. Y esta no es la primera vez que sucede esto con Cabildo Abierto. Recordemos, en la discusión y ya cuando se estaba casi por votar la reforma de la seguridad social, pasó lo mismo. Cabildo Abierto se plantó y dijo que corría peligro y que no iba a votar el proyecto, y se dio una reunión entre Manini Ríos con la calle Pou, donde allí se destrabó la situación y se definió justamente apoyar algunos pedidos de Cabildo Abierto. En esta oportunidad, fuentes de presidencia nos indicaron que la calle Pou no está dispuesto a mantener ningún tipo de reunión con Manini Ríos en este tema, y también se lo consultábamos a Manini Ríos, quien nos indicó que no ha conversado con el presidente de la República y que tampoco lo va a hacer. Pero hay mucha preocupación y esto llega a varios ámbitos políticos. Hace un rato estuvimos conversando justamente con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien se fue con la calle Pou a Paraguay para la asunción de su nuevo presidente, y allí esto nos decía el exmandatario. Después de muchas idas y venidas, que también las hubo dentro de la coalición, con el propio gobierno también, con el propio ministerio, en fin. Pero finalmente se llegó a un consenso y se votó en la comisión. Hoy se dice que no estarían votando, me llama mucho la atención. No encuentro explicación, porque en la comisión lo votaron. Es decir, se había llegado a un acuerdo, un entendimiento. ¿Es para la tribuna? No lo sé, no quiero calificar. Lo que sí digo es que me extraña que luego de haberse votado en comisión, ahora se lleve al gobierno una posición disruptiva de este tipo, ¿no? Porque no votar una rendición de cuentas que sus propios ministros firmaron es un asunto, digamos, políticamente realmente perturbador. En representación del Partido Nacional estuvimos dialogando con el senador Jorge Gandini, que justamente aguarda que se resuelva esta situación, que se apruebe el proyecto en la Cámara de Representantes para rápidamente comenzar a tratar el proyecto en la Cámara de Senadores, primero en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Esto decía Jorge Gandini. La rendición de cuentas es una ley. Como toda ley tiene que estar aprobada
en una Cámara para que pase a la otra. Si no se aprueban diputados, esta ley, que además tiene un plazo para ingresar, y ese plazo venció, por supuesto, caería en la Cámara de Diputados. Y si Cabildo no la vota en diputados y vota con el Frente, que ya anunció que va a votar en contra, el país se queda sin presupuesto para el 2024 y para el 2025. Es decir, no habrá ningún cambio presupuestal, ningún ajuste en materia de presupuesto, ningún otro cambio hasta el presupuesto del próximo gobierno. Yo no creo que la sangre llegue al río, no creo que Cabildo vaya a dejar sin presupuesto al país, y no creo que Cabildo vote en contra del presupuesto de sus propios ministros, porque la ministra de Salud y el ministro de Vivienda firman el proyecto en general y tienen muchos artículos de su propio interés, incluso salud mental, en el presupuesto. Entonces, Cabildo no le puede votar en contra a sus propios ministros. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra de la diputada del Frente Amplio, Lilian Galán, quien justamente hacía una valoración respecto a la visión que tiene el Frente Amplio de este proyecto. El oficialismo hace una rendición de cuentas de tono marcadamente exitista, según la cual parecería que por acción del gobierno la mayoría de los uruguayos viven bien, cada vez mejor. Los más vulnerables son objeto de cuidados más que suficientes, y también que el país transita una senda de desarrollo y progreso. Para muestra basta un botón, señor presidente. Dice el MIDES en el informe presentado a los diputados en la comisión. Mediante el PAT, que es el Sistema de Alimentación Territorial, se materializa el derecho a alimentar a saciedad. Curioso concepto para ser introducido a la hora de explicar una política pública, definir que una persona queda saciada con la porción que aparentemente le corresponde. Y sigue diciendo, a junio de 2023 el precio promedio de cada vianda es de 154,28, incluyendo equipamiento de los puntos de distribución, traslados y remuneración del personal proporcionado por la empresa distribuidora. Señor presidente, el MIDES no hace políticas públicas, hace milagros. Para el oficialismo, los problemas económicos son siempre ajenos, vienen de antes o son externos, al tiempo que las fortalezas económicas, financieras, sociales e institucionales son ignoradas, salvo cuando se trata de presentar a los inversores extranjeros las virtudes que tiene el país. A su vez, los compromisos de campaña, ¿se acuerdan de aquel se terminó la suba de impuestos, tarifas y combustibles que aún todavía resuena? Bueno, estos quedaron en el olvido. La crisis hídrica es un buen ejemplo de la forma en que gestiona los problemas el gobierno, poniéndolos en lo posible fuera de su área de responsabilidad. Continúan entonces las negociaciones, continúa la incertidumbre. Hace un rato nada más llegaron aquí autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. De esa reunión por el momento no ha trascendido mucha información, así que se seguirá negociando y esperaremos hasta altas horas de la madrugada a ver qué sucede con Cabildo Abierto y si apoya o no esta rendición de cuentas. Nosotros estuvimos conversando con otros cabildantes y nos decían que, bueno, entienden que la participación del Partido Nacional en la rendición de cuentas fue absoluta. En ese sentido nos ponían como ejemplo el reclamo que tienen en cuanto a la incidencia que tuvo Laura Raffo en la rendición, que recordemos puso sobre la mesa y logró que se incluyera en el programa de salud mental al Hospital de Clínicas, y para ello va a recibir unos 3 millones de dólares. Por otra parte, hay mucha molestia en el resto de la coalición. Algunos nos decían tras micrófono que Cabildo Abierto está dejando en claro que es el partido de los militares. ¿Por qué dicen eso? Porque justamente están dispuestos a dejar sin rendición de cuentas al gobierno para atender a quienes son parte de su electorado. Así que estaremos aguardando. En un rato nada más va a haber una conferencia de prensa por parte del Frente Amplio. En caso de tener novedades, compañeros, los volveremos a convocar.